En esta oportunidad vamos a ver un problema correspondiente al principio de Arquímedes, en el cual tenemos acá un hidrómetro, el cual es un instrumento para medir la densidad de los fluidos. Bajo el principio de Arquímedes, o lo que es flotabilidad, podemos ver cómo funciona este instrumento, el cual se puede observar que acá tiene una regla marcada, la cual nos indicará cuál es la densidad del fluido en cuestión. Entonces, para entender lo que es flotabilidad, lo más importante de ello es esta ecuación, la cual dice que la fuerza de empuje es el peso específico del líquido por el volumen desplazado. Entiéndase por volumen desplazado al volumen del cuerpo sumergido. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al estar sumergido, ha movido, es decir, ha desplazado una cantidad de líquido o fluido que ocupaba ese lugar. Esa fuerza siempre actúa hacia arriba y es conocida como la fuerza de empuje. Por otro lado, sabemos que fuerza-peso es el peso específico por el volumen, la oportunidad del cuerpo. Eso es cuando nos entrega lo que es la fuerza-peso. Pero también sabemos que la fuerza-peso es masa por gravedad, también es sabido eso. Siempre en el principio de Arquímedes existe esta condición, una condición de equilibrio. En esta oportunidad sería la fuerza de empuje más de las dos fuerzas existentes en el problema que veremos a continuación. Y debemos destacar que el volumen, es decir, todo el volumen de este cuerpo, va a ser pi por diámetro al cuadrado por h sobre 4. Pero como está compuesto, debemos calcular el volumen de ese cilindro más el de este otro cilindro y sumarlos. De esa forma vamos a calcular todo el volumen que está bajo el fluido. Vamos a leer ahora el encabezado. El problema dice de esta forma: un hidrómetro es un dispositivo que indica la gravedad específica de los líquidos. El hidrómetro, formado por el cilindro hueco de 25 milímetros de diámetro y la parte superior un tubo de 6 milímetros de diámetro. El hidrómetro vacío pesa 8 gramos. ¿Qué peso de bolas de acero debe agregarse para que el hidrómetro flote en la posición indicada en agua dulce? Se entrega la gravedad específica del agua, que es 1. El análisis del problema sería de la siguiente forma. Este hidrómetro que está acá lo hemos dibujado en este sector, en donde debemos destacar que las bolitas llamaremos que es la fuerza peso 2, es decir, esa de ahí. Existe una fuerza peso 1 también, que es la fuerza peso del hidrómetro. Es decir, acuérdense que en el encabezado, como se muestra acá, se da una cierta masa y esa masa la llevaremos a fuerza, peso. Y lógicamente tiene la fuerza de empuje. Entonces, a partir de ello se puede establecer la siguiente ecuación, donde las fuerzas verticales serían una fuerza de empuje hacia arriba y dos fuerzas peso hacia abajo. Eso estaría en equilibrio, por lo tanto, por eso que hay un signo igual. Fuerza de empuje hacia arriba e igual a las dos fuerzas peso que están hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que debemos obtener? Primero, el peso del hidrómetro. El peso del hidrómetro sería lo que es la fuerza peso 1, que se calcula con la masa. También podemos calcular el volumen, porque tenemos todas las dimensiones de la cantidad que está sumergida. Es decir, tenemos ese cilindro y tenemos este otro cilindro. Podemos calcular lo que es el volumen sumergido, en este caso volumen desplazado. Y con el volumen sumergido o desplazado podemos calcular la fuerza de empuje, porque el peso específico del agua es conocido. Sí, el peso específico del agua es 9.810 newtons sobre metro cúbico, se conoce. Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos lo que es la fuerza de empuje, porque la podemos calcular acá con el volumen sumergido, volumen ya calculado, y con lo que es el peso específico del agua, que es conocido. Y también nosotros sabemos lo que es la fuerza peso 1, porque la podemos calcular con la masa entregada en el encabezado. Entonces la incógnita real y realmente la incógnita del problema es esta de acá, que es la fuerza peso 2. Entonces, con estos dos datos ya obtenidos podemos calcular la fuerza peso 2 y así darle una solución a este problema. Entonces, recapitulemos. Primero, lo más importante es obtener lo que es el peso del hidrómetro, el volumen total del hidrómetro sumergido, ¿sí? El hidrómetro es la parte sumergida, y la fuerza de empuje. Luego, realizar el análisis correspondiente a esta ecuación, con la cual nos dará lo que es la fuerza peso 2, que es la fuerza peso de las bolitas. Vamos a la resolución a continuación. La fuerza peso 1, que es esta de acá, va a ser la masa por la aceleración de gravedad, puesto que nos entregan la masa, que es de 0.08 kilogramos.
Bueno, precisamente nos la entregan así. Como pueden apreciar en el encabezado, tenemos destacado que son 8 gramos. Ahora, sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces veamos esta equivalencia. Nosotros sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, si yo quiero convertir de kilogramo a gramo, debo multiplicar por 1000. Pero si quiero convertir al revés, de gramo, que es como lo tenemos ahora, debo hacer el proceso inverso, que es dividir. Observe, el número que está delante del gramo es un número más grande que el número que está delante del kilogramo. Por eso yo sé que debo dividir inmediatamente. Entonces, si dividimos 8 en 1000, obtenemos este número. Por eso yo he dicho que la masa es de 0.08 kilogramos. Así es simple. Entonces, a continuación, solamente debemos reemplazar los datos correspondientes. Acá tenemos lo que es la aceleración de gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa, como vimos recién. Tenemos lo que es la masa y la aceleración de gravedad. La masa vale este número, lo reemplazaremos en ese lugar, justo acá, y que sería 0,008 kilogramos. Y la aceleración de gravedad es ese numerito, se reemplaza ahí, en la letra Y. Sería 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede? Que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso es Newton. Entonces, al multiplicar estos dos números, obtenemos el siguiente valor, que es 0,07848. Esto quedaría en Newton, puesto que esa es la unidad de medida de la fuerza, puesto que esta es una fuerza peso, ¿ya? En el sistema internacional de medida. Entonces, acá nosotros tenemos dos cilindros. Estos dos cilindros son ese cilindro pequeño y este cilindro más grande. Lo hemos dividido con sus dimensiones. Acá nosotros sabemos que tenemos 32 milímetros. Esos 32 milímetros a metros son 0.032 metros. ¿Por qué? Porque en una reglilla nosotros sabemos que cuando tenemos 1 metro tenemos 1000 milímetros. Observe, en 1 metro hay 1000 líneas y cada línea es 1 milímetro. Entonces, para convertir de metro a milímetro se debe dividir en 1000. Que el milímetro es más pequeño que el metro. Por lo tanto, su número debe ser más grande. Entonces acá, si nosotros queremos convertir los 6 milímetros a metro, debemos dividir en 1000 y obtenemos 0.006. Ahora, los 32 milímetros, que es la altura, a metro serían 0.032 metros. ¿Qué pasa con el cilindro de abajo? Los 40 queda como 0.04 metros y el diámetro queda como 0.025 metros porque son 25 milímetros. Entonces, al reemplazar acá en la fórmula, el diámetro vamos a emplear este número y para la altura este otro número de acá. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar el pi por el diámetro al cuadrado por el valor de la altura. ¿Cuánto vale el diámetro? 0.006 y la altura 0.032. Y todo esto dividido en el número 4. Quedaría de esta forma. Entonces el volumen pequeño, es decir, el volumen chico, va a dar el siguiente número. Entonces veamos cómo queda esto en una calculadora. Con la calculadora en cero, ingresamos la fracción. Con esa tecla y la de acá abajo, ingresamos el pi. Y también ingresamos el 0.06 al cuadrado. Sería 0.006. Y eso al cuadrado por la altura que serían 0.032. Y esto lo dividimos en 4. De esa forma obtenemos ese número que sería nuestro volumen. Y lo colocamos acá con todos los decimales que tenga. Ahora, el otro volumen es el volumen grande. Entonces, el volumen grande sería con estos dos datos de acá. Entonces se repite lo mismo, pero con los datos que están acá abajo. ¿Ya? Recuerde que se va al cuadrado. Y todo esto dividido en 4. Ahora, el diámetro dice acá que es 0.025 metros. Entonces acá en el lugar de la letra D colocamos 0.025. Y acá la altura, que serían 0.04 metros sería eso. Entonces, ingresando de la misma forma en una calculadora, observemos. Volvemos con la calculadora, la dejamos en 0 e ingresamos Shift Pi por 0.020. Bueno, no es Shift Pi, es Shift, en este caso, por 10 elevado a X. Bueno, ahí atrás está el pi, por eso dije Shift Pi, ya. Entonces eso al cuadrado por 0.04 y eso lo bajamos ahí y lo dividimos en 4. Obtenemos ese numerito. Y ese sería el volumen grande con todos los decimales en metro cúbico.
Entonces, para poder encontrar el volumen total, es el volumen chico más el volumen grande. Acá están los dos volúmenes, debemos sumarlos. Entonces el volumen total va a ser el chico, que son 0,0000090,477. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿no es cierto? 6, 90, 47, 7. Está perfecto. Más el volumen grande. Y el volumen grande es de 0,0000196,3495 metros cúbicos. Entonces, al sumar ambos volúmenes, obtenemos el volumen total de lo que está sumergido. Y eso nos daría 0,00. Y agregamos acá otro 0 y otro 0 más. Y después 20,53972. Y eso se mide en metros cúbicos. De esta forma obtenemos el volumen total. Ahora podemos calcular lo que es la fuerza de empuje, que es el peso específico del líquido por el volumen desplazado. Entonces la fuerza de empuje, que es lo que buscamos, sería Fe es igual al peso específico del líquido, ¿ya? Por el volumen desplazado, que es el volumen que hemos recién calculado. Entonces ahora reemplazamos las cantidades. El peso específico del líquido sería esa cantidad. La reemplazamos acá. Sería 9810 y eso es newton sobre metro cúbico. Coloquemos newton metro cúbico. Y el volumen desplazado sería este número, que es bastante más largo. Lo reemplazamos acá, que es 0,00, son 4 ceros. Después viene un 20,53, 9,72. Y ahora los metros cúbicos los puedo cancelar. De esa forma podemos establecer que la fuerza de empuje va a ser el producto de estos dos números, la cual es aproximadamente 0,201495. Esto es algo aproximado y esto se mide en newton, tiene más decimales todavía. Finalmente, para calcular lo que es la fuerza peso 2, que es la incógnita, tenemos la fuerza peso 1 y la fuerza de empuje. Como hemos dicho, la condición de equilibrio para este cuerpo es que tenemos una fuerza de empuje hacia arriba y dos fuerzas peso hacia abajo. Una es la fuerza peso de las bolitas, que es la que se pide, esa, F2. Y ahora vamos a reemplazar lo que tenemos. La fuerza de empuje se reemplazaría en ese lugar. Y esa fuerza tiene ese valor numérico. Ahora, la fuerza peso 1 la reemplazaremos en este lugar, que es esa de ahí. Y como la fuerza peso 2 es la incógnita, quedaría esta ecuación. Ahora, si nosotros tenemos 0,21495 newton, y eso va a ser igual a 0,07848 newton, más la gran incógnita que tenemos acá, que es la fuerza peso 2. Entonces esta cantidad la vamos a pasar restando. ¿A quién? Al 0,201495 newton. Le restaríamos 0,07848 newton. Y eso nos va a dar lo que es la fuerza peso 2, que es nuestra gran incógnita. Restando esos dos números, obtenemos 0,123 newton, que sería la fuerza peso 2. Por lo tanto, la fuerza peso 2 es aproximadamente 0,123 newton si trabajo con 3 decimales. Y de esta forma hemos llegado a la solución final. Esta sería nuestra solución final a este problema. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.